generación. Por lo general, en la mayoría de las iglesias locales, hay un grupo de personas que son muy similares al pastor en cuanto a edad se refiere. Es decir, que son contemporáneos con la misma generación del pastor. Sin embargo, hay un grupo también de jóvenes, hijos de los hermanos, jóvenes que entregan su vida a Cristo, que son parte de la membresía de la iglesia. Entonces el pastor debe tener la visión de comenzar a capacitar y a entrenar a esos jóvenes que van a ser la generación de relevo, como decimos, o la futura generación, que si Cristo no ha venido antes de que nosotros nos vayamos aquí, esa generación pueda continuar ejerciendo el trabajo que nosotros empezamos. Es función del pastor dejar el camino preparado, dejar el camino abierto para esa generación. Uno de los ejemplos que nosotros podemos tomar es el caso de Salomón y David. La Biblia dice que David propuso en su corazón construir el templo de Jerusalén, pero por alguna razón Dios no le permitió a David construir ese templo. Y entonces, ¿qué David hace? David pone su vista en el futuro rey, que era Salomón, era apenas un jovencito, Salomón, pero ya por medio de la profecía, él sabía que el sucesor iba a ser Salomón. Entonces, ¿qué hace David? No solamente lo entrena en cuanto a asuntos de gobierno, sino que David todos las herramientas, todos los inmuebles, todos los materiales, todas las cosas que se iban a necesitar para la construcción del templo, David lo preparó. Organizó, dice la Biblia también, a los cantores, a los levitas, a los músicos, a los porteros, todo el personal que iba a trabajar en el templo, David lo preparó de antemano. Por lo tanto, cuando Salomón llega al trono, ya tenía ¿cómo decimos? Parte del camino elaborado, hecho. Por lo tanto, él pudo construir el templo, él pudo organizar el culto al Señor, pero ya había un padre que le había trazado el camino. Entonces, asimismo es la función pastoral. Tenemos el caso también de Pablo y Timoteo. O sea, cuando Timoteo comienza a ejercer el ministerio pastoral, ya contaba con las herramientas, con todos los recursos que el apóstol Pablo le había dado. Entonces, el pastor debe pensar más allá de su presente, más allá de su generación. Él debe ministrar y ayudar a todos los grupos de la iglesia, pero debe fijar su vista en la gente más jóvenes que él, que tienen dones, que tienen llamado, y comenzar una capacitación especial con ese grupo de personas, porque ellos serán los que después de su partida van a continuar con la visión, van a continuar con el ministerio. Entonces el llamado es que vamos a repercutir más allá de nuestro ministerio. Jesús, cuando habló de esto, lo puso de una forma más sencilla. Él le dijo a sus discípulos: yo me voy al Padre, le doy al Padre, pero cuando yo me voy al Padre, ustedes van a hacer cosas mayores que las que yo he hecho. Cosas más grandes. Y fíjense que Jesús hizo las cosas muy sobrenaturales. Pero él le dice, ustedes van a hacer cosas más grandes. Entonces, la repercusión debe llegar tan lejos
que la generación que viene detrás de nosotros, la generación de relevo, debe hacer cosas mayores que las que nosotros hemos hecho. De hecho, hay un dicho que yo lo aplico mucho, y es que el líder que no ha logrado o que no logra que sus seguidores lleguen más lejos que lo que él llegó, no es un buen líder. No ha hecho bien su trabajo. Si los seguidores solamente hacen algo parecido a lo que él hizo, o menos de lo que él hizo, entonces su trabajo fue mediocre. Su trabajo fue cuestionable. Porque la premisa bíblica dice que los seguidores deben superar al maestro. Deben hacer cosas mayores. ¿Por qué? Porque tienen el conocimiento que le dejó su maestro, más el conocimiento y el don que Dios le ha dado a ellos personalmente, más el conocimiento y la habilidad que van a adquirir ellos mismos por sus propias experiencias. Entonces, por lo tanto, debe de llegar un poco más allá. Entonces, el pastor de este tiempo, especialmente, el pastor de este tiempo, de este siglo que nos ha tocado vivir, debe de tomar eso muy en consideración. Su ministerio debe ir más allá de su generación, más allá de su presente, para que su trabajo sea realmente efectivo. En el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 24 al versículo 29, hay algunas cosas que el apóstol Pablo menciona, la cual tiene que ver también con esto, porque todo esto, cuando lo hablamos así de una forma simple, se ve muy bien, muy hermoso, lo vamos a hacer, pero olvidamos que esto conlleva su cuota de sacrificio, su cuota de aflicción, invertir en las personas, capacitar a la gente para ir más allá. Eso tiene su sacrificio, eso tiene su costo. Entonces allí en Colosenses capítulo 1, desde el versículo 24 hasta el versículo 29, San Pablo nos establece o nos aclara algunos puntos interesantes. Yo voy a leer la primera parte, que es la que más me interesa, y dice: ahora me gozo en lo que padezco por ustedes. Quiero que nos detengamos un momentito ahí. Pablo está diciendo aquí, está diciendo el apóstol, que hay un padecimiento que viene por causa de los miembros. Aquí está hablando de la iglesia, específicamente de la iglesia, en este caso la iglesia de los colosenses, la iglesia de Colosa. Pero dice: ahora me gozo en lo que padezco por ustedes. Entonces, una de las cosas que el pastor tiene que estar claro es que en cierta medida hay una cuota de padecimiento, hay una cuota de sufrimiento que debemos de cargar con ella por el trabajo que hacemos. Y yo no quise pasar esta parte por alto, porque a veces desde la acera de enfrente el ministerio pastoral se ve muy bonito, se ve muy hermoso, la gente lo anhela por lo que puede ver humanamente, pero hay una parte atrás que no todo el público puede verla, que no todos los miembros pueden verla, que no toda la gente puede entenderla. Esa parte no es visible generalmente. Esa parte no se ve, pero es una realidad. Está ahí. Está ahí. Entonces, Pablo dice que él se goza en saber que él está padeciendo por causa de lo que está haciendo. Parece algo como contradictorio. Gozarse en el sufrimiento. Eso es como reír llorando, como decimos a veces.
Pero esa es la gran realidad. La única manera de nosotros, de un pastor, poder soportar el padecimiento o las aflicciones es a través del gozo que produce el Señor. Entender que eso que está padeciendo es parte de su trabajo, es parte de su llamado. Luego dice, quiero que pongan mucha atención sobre esta parte del versículo, dice, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fue hecho ministro. Vamos a detenerlo un momentito ahí. Dice Pablo, y cumplo en mi carne, en mi cuerpo, lo que falta de las aflicciones de Cristo. Y ustedes saben que Jesús fue muy afligido, ¿verdad? Que Jesús sufrió mucho. Pero Pablo nos indica aquí que faltaban más aflicciones. ¿Cuáles aflicciones faltaban? Las aflicciones de la iglesia. Déjeme ponerlo así, cuando Cristo muere, su sufrimiento es por toda la humanidad. Es por el mundo, dice la Biblia. Él lleva en la cruz los pecados del mundo. Y allí sufre por los pecados del inconverso, de todo. Pero Pablo nos dice en este pasaje de la Biblia que hay ciertas aflicciones, ciertos padecimientos que Cristo debió llevar y como que no llevó. ¿Ustedes me están entendiendo? ¿Están viendo el versículo conmigo? Léelo de nuevo. Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo. O sea, su cuerpo aquí en este caso es la iglesia. Los padecimientos que vienen por motivo de la iglesia. Entonces el ministro, el pastor en este caso, a él le corresponde cargar en su carne, llevar en su cuerpo esa parte de sufrimiento que vienen por motivo de la iglesia, por motivo de los creyentes. Entonces eso es una verdad que está establecida y que no se puede obviar.